Pedirles a todos aquellos que puedan prender su cámara, lo puedan hacer. Preparar preguntas también para los expositores con avanzada, la pueden ir mandando ahí al chat o las pueden hacer al final de la participación, como ustedes prefieran. Pero bueno, en estas sesiones virtuales, pues siempre prender la cámara es bueno. Listo. Bueno, pues nada más recordarles a todas y todos que muchísimas gracias por conectarse a tiempo, por ser parte de este programa 2022 del US Mexico 360 de Diplomacia Pública. Pedirles que si por favor pueden poner su nombre y el estado que representan también pues, para un poco visualizar de dónde, en dónde están. Y agradecerles si pueden prender su cámara, como bien mencionaba Enrique. Y pues yo creo que con eso podemos dar inicio a esta segunda sesión de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Cecilia Farfán, quien es jefa de investigación de programas de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Asimismo, es investigadora afiliada del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Y Cecilia es especialista en temas de crimen organizado, lavado de dinero, cooperación en materia de seguridad de México y Estados Unidos. En 2020 fundó Mexico Violence Resource Project, que genera contenido accesible, mantiene una base de datos actualizada con información relevante sobre la violencia en México. Cecilia ha trabajado como consultora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es miembro de la red de expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y de la red de estudios sobre violencia urbana. También forma parte del comité estratégico del Journal of Illicit Economies Development. Y por otra parte tenemos al doctor Guillermo Trejo. Guillermo Trejo es profesor de Ciencia Política y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. Previamente fue profesor de la Universidad de Duke y en el CIDE. Y el doctor Trejo se especializa en estudios de violencia política criminal, movimientos sociales, derechos humanos y justicia transicional en México y América Latina. Es autor de un montón de documentos, artículos como Popular Movement of Autocracies, Religion, Repression and Indigenous Collective Action in Mexico, publicado por Cambridge University Press en 2012, y coautor de Vote, Drugs and Violence, The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, también de Cambridge University Press. Ha publicado más de 30 artículos y capítulos dictaminados por los que ha recibido premios internacionales de la American Political Science Association. Y pues la verdad es que es un grandísimo honor contar con la presencia de estos dos increíbles speakers. De verdad, los invito a que no sean tímidos, pongan sus preguntas en el chat conforme les vayan saliendo. Y bueno, como siempre, tenemos al final 20 minutos para dialogar con ellos. Entonces, pues, ahora sí que, Cecilia, te cedo la palabra. Vamos a hablar un poco sobre seguridad en materia de cooperación y un poco esta visión de cómo ha cambiado, ¿no? O sea, yo creo que de los 90s a los 2000s y ahora en 2020, la noción de seguridad también a nivel global y a nivel mundial ha cambiado. Y la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, pues teniendo una iniciativa Mérida y actualmente ahora el Bicentennial Framework, pues también ha puesto sobre la mesa distintos temas, distintas problemáticas y pues esperemos que también distintas soluciones. Entonces, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, Nuri, y muchas gracias, por supuesto, a la US Mexico Foundation por invitarme. Hoy es un gusto para mí platicar con funcionarios, con gente que está precisamente en el día a día de estos temas. Son las clases que más disfruto y, por supuesto, me da mucho gusto también compartir hoy esta plática con Guillermo, de quien he aprendido muchísimo y estoy segura seguiré aprendiendo en el resto de mi carrera. Tengo la muy fácil tarea de explicarles en, digamos, 15 minutos la cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad, y lo que me gustaría hacer precisamente en el espíritu de lo que menciona Nuria, de tener más una conversación, es simplemente darles como muy abuelo de pájaro
cómo vemos la seguridad, por un lado explicar la evolución de cómo llegamos, digamos, a este acuerdo bicentenario y cuáles son algunos de los problemas que veo hoy en la cooperación. Antes de iniciar, quisiera mencionar que es interesante hablar de la cooperación México-Estados Unidos porque suele ser un lugar bastante solitario desde el punto de vista académico, hablar, digamos, de la necesidad de la cooperación y sin duda más, siendo una académica mexicana, no encontramos a muchas personas que hablen de la cooperación. Ahora bien, este es un buen momento para recordar que cuando hablamos de cooperación en relaciones internacionales, no partimos de que haya una amistad o de que cooperamos porque somos amigos, a pesar de que esta palabra pues tiene una connotación positiva. Se coopera precisamente porque hay desacuerdos. Lo que tenemos son intereses en común, pero no habría necesidad de cooperar si no hubiera desacuerdos para empezar. Entonces, cuando hablamos de cooperación, es que estemos partiendo, digamos, desde el punto de vista muy positivo que tiene esta palabra en un uso coloquial, sino que cuando hablamos de cooperación desde el punto de vista de las relaciones internacionales, a lo que nos hacemos referencia es, hay intereses en común, pero sin duda hay desacuerdos y de ahí la necesidad de tener que encontrar pues puntos en común. Si yo, digamos, dividiera de forma muy rápida la cooperación en materia de seguridad, les diría que sin duda hay un antes y un después de la iniciativa Mérida. Y digamos, este antes de la iniciativa Mérida yo lo dividiría también en tres grandes momentos. Por un lado, y hablo de un periodo, digamos, de finales de los años 60 a 2006, donde... Perdón, no sé si alguien... Ok. Sí, ya lo muestro. Gracias. Digamos, este primer periodo hablamos mucho sobre todo de medidas unilaterales. En realidad no hablamos de cooperación, en realidad no hablamos de colaboración entre México y Estados Unidos, sino hablamos de momentos donde cada quien hacía lo que consideraba pertinente, ¿no? en esa materia. Y quizá el ejemplo más famoso, desafortunado, es cuando Nixon cierra la frontera con México, ¿no? Bajo este argumento de tener esta operación intercepción, donde dice vamos a localizar todas las sustancias ilícitas que crucen por la frontera. Y eso obviamente genera un caos en la frontera, genera mucha presión en el gobierno mexicano, pero eso definitivamente no fue acordado, digamos, entre los países. Entonces había estas medidas donde cada quien hacía lo que podía, ¿no? Y lo que consideraba necesario. De ahí, digamos, se pasó a unos acuerdos que yo les llamo acuerdos ad hoc, donde son acuerdos muy específicos, suscritos entre dependencias, normalmente el Departamento de Estado en Estados Unidos y muchas veces la entonces Procuraduría General de la República. Y eran acuerdos, cuando les digo muy limitados, me refiero, por ejemplo, al caso de les vamos a rentar este avión que van a utilizar para tareas de vigilancia de cultivos ilícitos durante este periodo y una vez concluido este periodo, el avión, ¿no? Podemos renegociar este acuerdo. Pero eran, digamos, ese tipo de memorandos de entendimiento muy acotados para funciones muy específicas. Y a partir de ahí, digamos, se evolucionó a lo que ahora, digamos, el término está de moda otra vez, estos grupos de contacto de alto nivel, donde lo que empieza a suceder también es que se incluyen a otros miembros del gabinete en las conversaciones de seguridad. Es decir, no solamente está el State Department por el lado de Estados Unidos y no solamente está la entonces Procuraduría, sino que empieza a haber unas conversaciones, digamos, con más actores de ambos gobiernos en esto. Ahora bien, digamos, mundo pre-Mérida, una de las características clarísimas es que la seguridad se entiende principalmente como el control del narcotráfico, es decir, la seguridad se entiende en la medida en qué está haciendo México para limitar la producción y la distribución de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Algunos de ustedes recordarán, durante esa época estaba muy de moda el llamado proceso de certificación, que lo llevaba a cabo el llamado SAR antidrogas de Estados Unidos, donde básicamente era una lista negra que se publicaba cada año, donde Estados Unidos determinaba quién sí estaba haciendo su chamba, ¿no? O sea, según como ellos lo veían, ¿no? De detener producción y detener tráfico, ¿no? Y obviamente uno no quería estar en la lista donde dijera no estás haciendo suficiente porque eso traía consecuencias económicas u otro tipo, digamos, de ser ahí el sancionado a nivel internacional. Entonces, en este mundo, digamos, nuevamente mucho de la seguridad, y como mencionaba Nuria en la introducción, estaba muy limitado a hablar de tema de drogas exclusivamente. Ahora bien, ¿qué pasa con Mérida y por qué es un cambio fundamental? Yo les diría, me parece que hay tres elementos que hacen de Mérida este cambio muy importante en la cooperación entre México y Estados Unidos.
El primero es que comienza a hablar de una responsabilidad compartida. Es decir, ya no es el mundo donde Estados Unidos le dice a México o le dice a otros países, esto es lo que tú estás haciendo mal, ¿no? Y para estar bien conmigo, entonces tendrías que hacer estas funciones, sino que se habla de, si queremos una región segura, pues hay cosas que ambos países tienen que ver internamente y solucionar internamente, pero también tenemos que trabajar como socios en esta seguridad. Es decir, pasamos de una narrativa, nuevamente, de este SAR antidrogas que señala, digamos, quién está haciendo bien o no su trabajo, a hablar de que somos socios, de que tenemos que trabajar de manera conjunta. Y esto puede parecer simplemente retórica, pero si recordamos los años de la administración Trump, pues en realidad las narrativas también importan bastante. No es lo mismo ser el socio que ser el problema al sur de la frontera, y eso lo acabamos de pasar, ¿no? En 4 años donde estábamos a un tuit de una desgracia constantemente, ¿no? Entonces, el tener, digamos, esta narrativa, esta estructura de hablar de que el problema es compartido es muy importante y sobre todo para México. Lo otro que pasa con Mérida es que realmente amplía la definición de la seguridad. Es decir, el tema de drogas sin duda sigue muy presente en la agenda, pero no solamente se habla de eso. Con Mérida empezamos a hablar también de comunidades resilientes, también empezamos a hablar de fronteras inteligentes, del Estado de Derecho, es decir, de todas estas condiciones que tienen que existir también para reducir la violencia en el país. Entonces ya no solamente es el tema drogas, que reitero, sigue ahí, obviamente hay agencias dentro del gobierno de Estados Unidos que están muy interesadas en que estén presentes en la agenda, pero también, ¿no? Vemos estos programas y de ahí seguramente en algunos de sus estados habrán tenido la experiencia, por ejemplo, del entrenamiento de jueces, ¿no? Para el sistema acusatorio penal, de otro tipo de iniciativas, de tener a USAID también trabajando en distintas partes del país, en reinserción social, pensando en esto. Y lo otro que hace Mérida es que institucionaliza esta cooperación. En vez de que se vuelva algo reactivo, lo que le da a México y Estados Unidos es un marco para tener estas conversaciones que normalmente son muy espinosas y son muy complicadas y generan fricciones dentro de la relación. Ahora bien, yo les diría que esto le importa a México y le importa a Estados Unidos por razones muy distintas. En el caso de Estados Unidos, y esto a mí francamente me ha sorprendido, sobre todo en el último año donde he estado haciendo mucho trabajo con funcionarios de Estados Unidos en México, es que sigue habiendo una percepción de que la cooperación sigue dependiendo mucho de quién es la persona que te toca del otro lado, o sea, quién es tu contraparte en México. Es decir, si esta persona quiere cooperar, si esta persona quiere llevar la agenda con Estados Unidos, entonces las cosas se van a mover, pero si mañana, ¿no? Cambian, hay rotación de personal, quitan a esa persona de ese puesto, quién sabe si se caiga o no. Y me parece, por ejemplo, en el tema de la ayuda que está dando el gobierno de Estados Unidos en materia forense, ¿no? Para poder identificar cuerpos, incluso hay esa sensación de, bueno, si mañana no estuviera Encinas en gobernación, ¿esto podría continuar o no? Y me parece que esa preocupación de que la cooperación siga siendo tan contingente en quién es la otra parte, obviamente un marco como Mérida les permite tener más certeza de quién está actuando. Y en el caso mexicano, yo les diría que una de las características fundamentales de la relación México-Estados Unidos es la simetría que hay en la relación. Y en consecuencia, una forma de manejar esa simetría con Estados Unidos es tener un marco que te dé certeza de cuáles son las conversaciones que se van a dar, cuáles son los temas, en vez de tener que reaccionar. Porque justamente esta reactividad le conviene menos, digamos, al socio, entre comillas, pequeño de la relación, como es México. Ahora bien, el acuerdo bicentenario donde estamos hoy es diferente a Mérida, es igual a Mérida, es una continuación o no. Me parece que en algunas interpretaciones el acuerdo bicentenario se entiende como Mérida 3.0, ¿no? Hay mucho lenguaje muy similar que se retoma de la iniciativa Mérida y esto me parece bien. O sea, ahora estamos hablando de seguridad compartida, que es muy similar a la idea de responsabilidad compartida. Me parece que en las interpretaciones más negativas que he escuchado de funcionarios es que lo consideran el principio del fin, porque tenemos un acuerdo, pero no tenemos realmente lo que está pasando a nivel implementación. Es decir, hay un acuerdo que habla de la cooperación, de la necesidad de tener este trabajo, que sin duda me parece un gran avance después de lo que ocurrió con el arresto, después regreso del general Cienfuegos. Entonces, no, o sea, es digamos, un avance de ese momento tan complicado
en la relación, pero todavía me parece que hay muchas interrogantes de cómo es que se va a implementar. Y ahora cierro con 3 cosas que me preocupan y apuntar una muy rápida que me parece donde creo que hay un área de oportunidad importante, donde además creo que el nivel subnacional tiene mucho que decir. ¿Dónde le veo, digamos, alguno de los retos en la cooperación? Me parece que actualmente hay en apariencia una gran convergencia en las discusiones sobre migración entre México y Estados Unidos. Hay una narrativa de atender las causas estructurales de la migración y, o sea, sí aclaro que a mí la migración no me parece un problema de seguridad en lo más mínimo. Pero lo que no se está, cuando hablamos de migración México-Estados Unidos, muchas veces se habla de estos migrantes centroamericanos. Cuando hablamos de atender esas causas estructurales, se está hablando de Centroamérica. Pero la realidad es que México tiene en el orden de 300,000 desplazados internos por violencia. Y algunos de ellos llegan a la frontera y los vemos aquí en los albergues de Tijuana y ellos no hacen parte de esa conversación justamente de cómo atender estas causas estructurales de la violencia. Y me parece que ese es un tema que en el corto, mediano plazo va a salir, ¿no? Porque también son personas que están intentando migrar a Estados Unidos, pero que ahorita no son parte de esa conversación y donde veo digamos, potencial de que haya una fricción con qué está pasando con los desplazados, sobre todo porque en México oficialmente no los contamos, ¿no? Estas estimaciones vienen sobre todo de sociedad civil. Lo otro que me parece que es muy interesante es, por un lado tenemos el litigio estratégico contra los fabricantes de armas en Estados Unidos y full disclosure, yo soy parte, digamos, de ese litigio del lado de los expertos, lo aplaudo, me parece un gran esfuerzo de la Cancillería y del gobierno mexicano, pero también si esto, digamos, avanza en las cortes, tiene también el potencial de generar fricciones con el gobierno mexicano, porque al final, pues también son actores de Estados Unidos y ojo, no se está demandando al gobierno de Estados Unidos, pero también empresas americanas no es difícil pensar, ¿no? Que también le digan al gobierno, ¿qué estás haciendo? Y si pensamos, por ejemplo, en el intercambio de información, si tú eres un funcionario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, lo último que te gustaría es que tu información acabe del lado mexicano, ¿no? Para apoyar la demanda del lado mexicano. Entonces hay un momento delicado de sí detener, digamos, este tráfico de armas, pero cómo compartes información cuando al mismo tiempo no necesariamente quieres afectar a empresas estadounidenses. Y lo último, y cierro con esto, me parece que hay una gran brecha entre el discurso que vemos de alto nivel, de qué está ocurriendo en la cooperación y qué está ocurriendo, digamos, en el nivel operativo de implementación. Me parece que por un lado tenemos al embajador Salazar, cuya tarea no se la envidio en lo más mínimo de llegar, digamos, después de 4 años, como les decía, muy complicados, hacer esta función diplomática, donde por un lado vemos también el discurso de la Cancillería de nos estamos llevando bien, están funcionando estas cosas y que bueno, nuevamente yo reitero que la narrativa importa e importa bastante, pero a nivel operativo la verdad es que no están ocurriendo muchas cosas, vemos muchas cosas detenidas, hay cierta percepción de algunos funcionarios de Estados Unidos que México utiliza, digamos, la burocracia para detener o alentar la cooperación, para hacerla más complicada, ¿no? Que las cosas no avancen. No sé si habrán visto algunos en las noticias que a la DEA, por ejemplo, no le renovaron su permiso para estacionarse en el hangar en Toluca, ¿no? Entonces eso no es un claro vete de aquí, pero es digamos, una forma burocrática de dificultar, ¿no? la operación y sin duda podemos hablar de cómo tendría o no que cambiar la DEA cómo opera en México. Entonces hay esta brecha de, por un lado, nos estamos llevando bien, que eso me parece bueno, pero en el lado operativo, la verdad es que los reportes son pues no muy optimistas de que en realidad se esté moviendo la cosa. ¿Y dónde veo oportunidad? Sobre todo a nivel subnacional, se acaba de anunciar un grupo de trabajo de fentanilo. México cada vez produce más fentanilo. Es verdad que mucho se hace en China y que se trae de ahí, pero si algo saben hacer las organizaciones mexicanas, y esto Guillermo lo sabe muy bien, es adaptarse y mejorar sus modelos de negocios. Entonces, no es de extrañar que veamos más producción de fentanilo mexicano en un futuro, y ahí es donde me parece que intercambio de información, de inteligencia, de colaboración con el nivel federal puede hacer muchas cosas. Bueno, termino ahí y muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, Cecilia. Creo que ahora sí nos trazó una línea del tiempo muy importante sobre dónde estábamos y dónde estamos parados actualmente. Guillermo, ahora sí que te paso el balón ahora a ti y un poco como relacionado con todos estos conceptos de seguridad y de seguridad compartida, pero también como la narrativa es tan importante. Entiendo que en tu último libro que realizaste con Sandra Ley sobre votos, drogas y violencia publicado en Debate, tú hablas mucho también del concepto de seguridad, pero instaurado en la democracia, ¿no? De cómo se ha consolidado la seguridad o la violencia dentro de la democracia. Y entonces creo que como académico binacional, que es que digamos que te encuentras trabajando en Estados Unidos desde hace bastantes años, ¿cómo ves esta divergencia y cómo se han multiplicado pues, estos factores y estos conceptos en la cooperación en materia de seguridad? Muchísimas gracias. Un gusto, gracias, Noria, gracias a la Fundación por la invitación y un gusto escuchar a Cecilia y dialogar con todos ustedes. Yo voy a tocar 3 puntos que los puedo tocar gracias a la exposición tan precisa que hizo Cecilia. Lo primero es dialogar un poco sobre el estado de la seguridad actual en México. Lo segundo es tratar de entender cómo la cooperación México-Estados Unidos con los cambios a los que ha referido Cecilia nos puede o no ayudar a contener y a solucionar problemas de seguridad que vive México hoy en día. Y el tercer punto sería tratar de ver horizontes hacia adelante de Creo que se nos perdió. Quizás en los primeros, en esta primera intervención va a sonar un poquito fuerte lo que voy a estar compartiendo, pero México tras más de 15 años de estar en guerra, y este es el primer supuesto que yo estoy planteando, México es un país que está experimentando conflictos bélicos. No son guerras entre países, no es una guerra civil, pero son conflictos bélicos entre el Estado y grupos criminales que están fuertemente armados con sus propios ejércitos privados. Y por el otro lado, México es un país que experimenta múltiples conflictos bélicos entre grupos criminales, entre estructuras criminales con sus ejércitos privados por controles territoriales múltiples. Entonces yo parto de este supuesto, México efectivamente es un país experimentando múltiples conflictos, conflictos bélicos, y eso es fundamental. Segundo, que hay que, si uno hace el recuento de la violencia y las graves violaciones de derechos humanos y lo pone de manera comparativa, creo que nos llama a todos a repensar muchas de las cosas, incluyendo la relación México-Estados Unidos. México en 15 años de conflictos ha llegado ya a más de 250,000 muertes. No está hablando de homicidios en general, sino muertes asociados a estos conflictos bélicos. Más de 250,000. Es posible que terminemos el actual sexenio acumulado desde el 2006 hasta la fecha entre 300 y 350,000 muertes asociadas con estos conflictos. Nada más para ponérselos en términos muy concretos. La guerra civil de Guatemala generó 200,000 muertes y la guerra civil en Colombia generó 450,000. México se está acercando a Colombia y probablemente al final de este sexenio estemos cerca del número de Colombia. 1, 2. México ha experimentado más de 105,000 desapariciones en los últimos 15 años. Esos números están subestimados, probablemente andemos por 150,000 desapariciones. No hay ningún país en América del Sur, ninguna de las dictaduras de América del Sur, ni en Argentina, ni en Chile, ninguna de las peores atrocidades. No hay caso similar al número de desapariciones que México ha experimentado en democracia. Entonces, un poco haciendo eco esto que decía Nuria, México es una de las democracias más violentas del mundo. Doy otro dato, Cecilia hablaba de desplazamiento forzado interno. Tenemos datos que van desde 350,000
hasta, si uno le hace caso a los datos del INEGI, a los datos de las encuestas de victimización anuales, cerca de 8 millones de mexicanos en los últimos 10 años han reportado haber cambiado su domicilio por razones de violencia criminal. Entonces, esos números también son probablemente de la magnitud de los que experimenta Colombia. Déjenme añadir un par de datos más. México es el país más peligroso para la prensa en el mundo, más peligroso que Afganistán y Siria. Llevamos ya en este año 15 asesinatos de periodistas. Es posible que lleguemos a unos 25, 30. Va a ser el año de mayor número de asesinatos en un país, en el mundo. Es un dato récord, y otra vez a México no se le experimenta como, o no se le ve como un país en guerra. Yo insisto, es un país que tiene múltiples conflictos bélicos. Pero déjenme terminar simplemente diciendo, México es el país más peligroso del hemisferio occidental para candidatos y para autoridades, especialmente locales, para sacerdotes del clero católico, para empresarios y empresarias, y para defensoras y defensoras de derechos humanos. Está abajo de Colombia y Honduras. Entonces, si uno ve múltiples dimensiones de violencia masiva y selectiva, México tiene el perfil de una de las peores guerras civiles en los últimos 50, 60 años, sin estar experimentando una guerra civil, sino múltiples conflictos criminales. Ahora, ¿quién produce todo esto? Generalmente tenemos una visión del Estado que está peleando en contra de grupos criminales y los grupos criminales peleando entre ellos. El hecho es que tenemos una condición mucho más compleja. Tenemos estructuras criminales, redes donde tenemos grupos criminales efectivamente, pero también miembros de Fuerzas Armadas, miembros de policías, generalmente son policías judiciales en los estados, pero también donde gente de fiscalías y de ministerios públicos y de las propias empresas privadas forma parte de estas estructuras criminales. Yo sé que lo que estoy diciendo a todos nos pega como mexicanos, mexicanas, diciendo, si yo trabajo para un gobierno estatal y escucho esto, me incomoda, pero hay mucha investigación, hay mucho que sabemos, hay mucho que no sabemos, porque estas estructuras criminales generalmente operan en zonas grises y explícitamente se asesina periodistas porque arrojan luz de estas estructuras de colusión criminales, se asesina sacerdotes porque o no pagan piso o porque denuncian este tipo de estructuras, y lo mismo con defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ante este panorama muy sombrío, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Efectivamente, como Cecilia narró, en los Estados Unidos o en la relación México-Estados Unidos se privilegió durante mucho tiempo la cuestión militarista, la dimensión del narcotráfico y la dimensión de la migración. Afortunadamente ha habido cambios pequeñitos que van en la dirección de apuntalar un Estado de Derecho, empezar a hablar de derechos humanos. USAID está empezando, ya lleva años empezando a, e insisto en esto de empezando a tratar de contribuir a una visión alternativa de seguridad más holística, que no pasa nada más por lo militar y lo armamentístico, sino que también pasa por cuestiones de construcción institucional de un Estado de Derecho y defensa de derechos humanos. Pero déjenme decirles, y aquí entro en la última parte de la exposición, me parece que son aspirinas para el cáncer, ¿no? Por lo mismo de lo que yo estaba hablando, creo que como país, como gobiernos, como partidos, como sociedad civil, pero también como academia, pero también el gobierno de los Estados Unidos, nuestras contrapartes en Estados Unidos, tenemos que despertar y repensar a México. México no es un país normal, no es un país que tiene problemas de nota roja o problemas de crimen del orden común. Estamos hablando de una de las sociedades, de las democracias más violentas en el mundo contemporáneo. Tenemos experiencias exitosas de países que han pasado por lo que ha experimentado México, pero yo sé que todos estamos pensando siempre en Italia o en Europa o en países desarrollados, pero lo tenemos al sur del país, Guatemala. Guillermo, creo que una de las caídas más importantes en la tasa de homicidio en los últimos 15 años.
Te fuiste unos segundos. Si gusta repetir lo que... Repito, Guatemala es uno de los países que ha experimentado una de las caídas más importantes de la tasa de homicidios. Guatemala el año 2008 tiene una tasa de homicidios de 46 homicidios por 100,000. México ahorita tiene 29 por 100,000. Era un país mucho más violento. Y hoy Guatemala ronda por los 19, 20, 20 asesinatos por 100,000 habitantes, ¿no? ¿Qué experimenta? ¿Qué es lo que explica en parte esto? Bueno, la cooperación internacional. Guatemala, de la mano de Naciones Unidas, pero de una coalición importante de países donde Estados Unidos jugó un papel central financiando a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y otra vez, no es que Naciones Unidas y una serie de países le hayan hecho la chamba a Guatemala, sino que hubo una cooperación muy profunda, por un lado, para reformar de manera muy profunda las fiscalías, las policías, el ejército, generar instituciones forenses. Si uno va a Guatemala, Guatemala es un país visiblemente subdesarrollado vis-a-vis de México, pero cuando uno visita, ya no ahora, hace 5 años, ahorita hablamos de esto, a las fiscalías, al instituto forense, a las policías, yo cuando visité múltiples veces, yo pensaba que estaba en Noruega, ¿no? ¿Y qué pasó? Estas profundas reformas de las instituciones, otra vez de seguridad, policiales y demás, por un lado, y por el otro lado, que estas instituciones trabajaran de la mano con Naciones Unidas en la Comisión Internacional contra la Impunidad, derivó en el desmantelamiento de 70 estructuras criminales, incluyendo a los Zetas en Guatemala. O sea, cuando hablo de estructuras criminales, una de ellas es los Zetas. Y esto es lo que está detrás de esta caída. Es uno de los casos más exitosos de América Latina y de Centroamérica en términos de combate, de contención de la violencia criminal y de las múltiples violaciones de derechos humanos. En este caso, y déjenme ponerlo así, Estados Unidos tiene una historia muy negra en la relación con Guatemala. Como ustedes saben, la CIA fue parte de este golpe de Estado que derroca el primer gobierno democráticamente electo en Guatemala, el caso de Jacobo Arbenz. Entonces Guatemala tiene una historia muy complicada con los Estados Unidos, pero en el gobierno de Obama, en las dos administraciones, y esto es algo que conoce muy bien el actual presidente y la vicepresidenta en Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, porque ellos y sus equipos estuvieron íntimamente involucrados en la operación de la CICIG en Guatemala. Y otra vez, repito, fue dar el financiamiento, apoyar con inteligencia. Si yo tuviera que resumir en una palabra cuál fue el cambio paradigmático en Guatemala, se dieron cuenta que ya no era una cuestión armamentista de mandar a Rambo, este personaje mítico de las películas de Sylvester Stallone. Ya no se trataba de enviar a Rambo, de enviar a los ejércitos, sino era una cuestión más de Sherlock Holmes, de inteligencia. Esto lo entendieron perfectamente, hubo un cambio paradigmático que se aterrizó en cambios institucionales, en apoyos decididos. Estos apoyos tristemente se terminan en el gobierno de Trump y a partir de ahí viene el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en la CICIG. Déjenme ahora sí concluir simplemente diciendo que México podría experimentar, Unidos, 1/3 de nuestro país acabó en este país. Es una relación marcada por la desconfianza, pero quizás lo que muchos encontramos atractivos a un esquema como el de la Comisión Internacional contra la Impunidad es que con el apoyo mediado de Naciones Unidas, una constelación de países, incluyendo Estados Unidos, pudo apoyar al financiamiento de la operación de este tipo de instituciones híbridas que han sido muy exitosas. Actualmente el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris han tratado o están en conversaciones en Honduras, estuvieron hasta hace poco en conversaciones en El Salvador. Hoy hay conversaciones muy serias en el gobierno de Petro en Colombia para generar una comisión internacional contra la impunidad en Honduras y en Colombia. Un dato importante es que el último comisionado de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, fue recientemente nombrado secretario de la Defensa en Guatemala, y hay un impulso muy fuerte de parte de organismos internacionales, mucho ímpetu también de parte del Departamento de Estado para impulsar una comisión similar. Sé que en México estamos viendo muy de cerca lo que pasa en Colombia. Creo que tendremos que aprender mucho de esta experiencia si se llega a constituir esta Comisión Internacional contra la Impunidad. Pero una de las razones por las cuales México tendría que mirar a estos casos es que yo soy uno de los convencidos, junto con creo que muchas otras gentes, de que las soluciones endógenas, es decir, puramente domésticas al problema de la seguridad, ya no son viables en México, en parte porque hay muchas estructuras de colusión a todos los niveles de gobierno, creo especialmente a nivel subnacional, y yo sé que esto toca fibra fina para muchos de ustedes, y por esa razón ya no podemos simplemente pensar. Un periodista me decía el otro día, yo soy parte de, yo me beneficio de, estaba hablando con él, estaba en una casa de resguardo, en una casa de seguridad, y me decía, los policías que atentaron contra mía son los que me están resguardando en esta casa de seguridad. Creo que esa es una metáfora que nos está diciendo los niveles de colusión que existen y la necesidad de acciones, actores exógenos de sociedad civil, no nada más, sino actores externos, en este caso Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etcétera, que nos puedan ayudar a apalancar, no que nos hagan la chamba, sino que nos ayuden a repensar cómo reformar instituciones, cómo desmantelar estructuras y cómo salir de esta larga y terrible noche de violencia en la que estamos atrapados, y lo seguimos viviendo todos los días. Lo último fue lo que pasó hace una semana, y eso va a seguir creciendo exponencialmente en un país donde cerca de un tercio de la población vive en contextos de gobernanza criminal, donde estas estructuras criminales prácticamente gobiernan su día a día en lo económico, en lo social y en lo político. Creo que para trascender esto necesitamos pensar muchas dimensiones de la política pública a todos los niveles, incluyendo la relación México-Estados Unidos. Muchísimas gracias, Guillermo. Sin duda, pues sí son apabullantes todos estos datos que nos das, que los leemos todos los días, y que pues yo creo que desde una Secretaría de Desarrollo Económico pues se ve también el impacto que tienen. Sin duda, creo que algo que ha marcado en la relación bilateral es el marco también del diálogo de alto nivel, o sea, de cooperación económica entre México y Estados Unidos. Creo que ahí hay una corresponsabilidad de generar mejores empleos, mejor desarrollo, mejor pagados, porque pues es la única forma en la que vamos a poder lograr pues como un profundo cambio, ¿no? Para prevenir y reducir la violencia en México. Y sobre todo, pues creo que es esencial priorizar la consolidación de fiscalías, policías civiles, rendición de cuentas, y transitar como plenamente a un enfoque, pues como bien dijiste, o como bien dijo también Cecilia, integral, ¿no? De la reducción de daños, y para abordar como la problemática del uso de drogas, ¿no? Ahora con el tema del fentanilo, que cada vez se ve mayor. No sé si tú quieras agregar algo más, Cecilia, y de ahí podemos empezar a abrir el foro a preguntas y respuestas para darles 15 minutos a todos los subsecretarios y subsecretarias que nos acompañan, y hacerlo esto un diálogo. No, adelante si quieren, abrimos el diálogo. Buenísimo, pues si gustan nada más presentarse y subir su mano virtual, o si quieren, si son demasiado tímidos, ponerlo en el chat y yo puedo leer las preguntas. Pero bueno, creo que hay un montón de factores que seguramente afectan, ¿no? A todas y a todas las secretarías de desarrollo. Adelante. Awisoti, adelante. ¿Qué tal? Buenas a todos. ¿Qué tal? La pregunta va a ser, Cecilia y Guillermo, aparte del caso de Guatemala, en el tema de compartir la inteligencia, estamos hablando de un estado completo. Desde lo local, ¿qué buenas prácticas hay para que el sentido de la economía podamos, no sé si mermar, pero sí sobrellevar estos temas en el que
de repente se nos encasillan un poco. Soy de Culiacán, sabemos lo que pasó en Culiacán, espantosamente. Y qué buenas prácticas hay como para decir, oye, desde donde nos alcanza, podemos hacer esto. Porque como secretaría estamos limitados, no somos ni seguridad pública, ni diputados, ni cambiamos leyes, influimos. Pero qué buenas prácticas hay que nos pueden compartir. A mí me toca atender todo el tema de la microempresa, micro, pequeña y mediana empresa. Qué buenas prácticas hay desde el local. Desde el nacional me queda claro que es cooperación internacional, o parece que es claro la cooperación internacional, si no, no se puede avanzar. Desde el local, ¿qué existe? O estamos perdidos, o no hay nada que hacer. Ustedes que son los expertos, que no se convienen a los que estamos yendo a comunidades, a ranchitos, a sindicaturas. Esa parte nos queda claro que la economía genera paz. Si hay economía, es una consecuencia de paz. Pero sí nos gustaría escuchar qué traen de todo después de este escenario que sabemos que existe, no podemos negarlo, que hay de buenas prácticas locales. Muchísimas gracias por tu pregunta, subsecretario. Y adelante, Daniela, si quieres también tomamos de una vez tu pregunta y ya se la dividen ahí Guillermo y Cecilia. Ok, sí, muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias, Cecilia Guillermo, Daniela Montenegro, subsecretaria de Desarrollo Industrial de Durango. Y pues igual, bueno, mi pregunta va en ese mismo sentido, contestando lo que decías, Guillermo, claro que incomoda, pero yo creo que duele más, porque pues no dejamos de estar en gobierno y pues de alguna manera sí te sientes que de este lado estamos fallando, ¿no? Y que de alguna manera también eres parte del problema. Y bueno, retomando las palabras del embajador, que él decía, sin seguridad no hay prosperidad, y estando también nosotros de este lado de desarrollo económico, con este mensaje que precisamente emiten el día de hoy de que Estados Unidos pide no viajar a 6 estados de México por inseguridad. Entiendo que el ciudadano o el empresario no dice, ay, no, este estado sí, no, ¿no? O sea, es todo el país. Entonces a nosotros que nos toca la atracción de inversión y que pues nos dicen, oye, dime la realidad, o sea, si vengo me van a secuestrar, necesito guardaespaldas, vehículo blindado, y nuestra obligación es decir la verdad, ¿no? Obviamente hay zonas que sí, zonas que no, como igual en Estados Unidos no te vas a ir a meter a San Diego a un callejón ahí a la 1 de la mañana. Entonces digo, este lado también es, ¿cuál es esta percepción que se tiene de que se está perdiendo la lucha, el panorama de inversiones, y están viendo con más recelo el país de que nos estamos yendo a un precipicio? O sea, ¿qué podemos hacer también nosotros los SEDECOs en tema de atracción de inversión sin maquillar datos ni números, la realidad? ¿Qué es lo que también se espera por parte de nosotros? Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Pues adelante, Cecilia y Guillermo. Muchas gracias por esta pregunta y me da mucho gusto que la pregunten de Sinaloa, un lugar muy cercano a mi trabajo y al que quiero mucho y vuelvo con toda la frecuencia que puedo. Me parece que el caso sinaloense es muy especial. Me parece que ustedes tienen una gran sociedad civil muy activa, muy desarrollada, pero me parece que hay dos sociedades civiles en Culiacán. Una que quiere hablar de paz sin necesariamente realmente querer profundizar en estas estructuras de las que hablaba Guillermo, y otra sociedad civil, digamos, que viene más de estas colonias complicadas, inclusive de Culiacán, y pienso en proyectos muy específicos como Recuperarte, tienen iniciativas Sinaloa, y me parece que muchas veces lo que les hacen falta son recursos. O sea, muchas veces estas iniciativas locales saben cómo operar, ¿no? O sea, porque no lo ven como el programa de prevención, sino lo ven como es donde yo vivo, ¿no? Es mi colonia y no quiero que mi colonia tenga estos problemas, y muchas veces lo que le hace falta, y sé que puede parecer muy fácil, digamos, desde la trinchera académica hablar de recursos, pero me parece que en el caso sinaloense específico y otras partes también del país, pero hablo de Sinaloa, hay, digamos, estas buenas prácticas ya existen a nivel local, y muchas veces lo que les hace falta es quizá más apoyo. Ahora, hablando de cosas también más concretas, me parece que en casos donde hemos visto en algunos momentos reducción de violencia letal, vemos mucha participación de la iniciativa privada en estas conversaciones con gobierno. Es decir, se sientan en la mesa y dicen, oye, esto también te interesa a ti, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Tijuana, que es una de las policías locales que obviamente tiene sus problemas y que sin duda puede mejorarse todavía mucho más, parte de los sueldos de esas policías locales vienen de la iniciativa privada. El caso de Chihuahua es mucho más emblemático en términos del fideicomiso que existe, pero el punto es,
un estado como Nuevo León, donde en algún momento una empresa como FEMSA le preocupaba muchísimo los secuestros de sus choferes, ahora tiene una de las mejores unidades antisecuestro del país. Que hay cosas que se pueden hacer todavía más, sí, pero me parece que algo que ustedes pueden hacer como gobierno es convocar a esta iniciativa privada que se tiene que interesar en este tema. Es decir, la criminalidad no es algo que le pasa a los demás. O sea, esta narrativa que tenemos en México de, bueno, es que en algo andaba metido y por eso hay estas matanzas, justamente nos ha llevado las condiciones que Guillermo me parece describió de manera muy clara, ¿no? De dónde estamos. Y me parece que estas conversaciones tienen que pasar por la iniciativa privada y ellos también se tienen que sentar en la mesa e involucrarse, porque este problema también es suyo. O sea, no es, digamos, es que los criminales que están separados, ¿no? de la esfera. Y lo otro que diría es, ustedes tienen muchos datos, son agencias que recolectan información todo el tiempo. Guillermo mencionaba, hay muchas cosas que sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Desde nuestras trincheras les podemos ayudar, pero también tienen que compartir información. Y eso es algo, digamos, que como académicos eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Procesar, digamos, esta información. Y hay mucha información que se recolecta y que puede parecer que no está vinculada, digamos, con estos temas, pero que sin duda, me parece, en la medida en que estos datos estén más disponibles, también son formas más creativas de pensar estos problemas. Y esto es algo que yo le digo a todos los funcionarios de México, de Estados Unidos, del nivel que sean, o sea, compartan información. Muchas veces ustedes la acumulan, no tienen el tiempo de procesarla. Entiendo que hay cosas que no se pueden compartir necesariamente, pero tampoco se trata, ¿no? de acumular esta información y que se quede en una carpeta y que nadie la pueda consultar. Pero reitero que yo, nada más para como reiterar el primer punto, hay muchas buenas prácticas que seguramente ya existen en sus estados. O sea, no se trata de inventar tampoco el hilo negro en eso. O sea, me parece que seguramente ya hay muchas respuestas locales y lo hemos visto en el caso más dramático, las buscadoras, pero también otras iniciativas, y lo que hace falta son espacios de interlocución también con gobierno. Entonces, invitarlos también a la mesa no es un ejercicio nada más, no como para sentirnos bien, sino que hace parte también de pensar estos problemas de manera conjunta. Adelante, Guillermo, si gustas. Sí, en este tenor de lo que decía Cecilia, yo creo que tanto la iniciativa privada como gobierno que trabaja muchas veces en coordinación con iniciativa privada para proyectos de desarrollo, creo que es fundamental que entendamos en esta comunidad también, como en todas las otras comunidades, que la construcción de un Estado de derecho, y déjenme enfatizar, un Estado democrático de derecho, y la construcción de la paz no nada más son responsabilidad de todas y todas, incluyendo al sector privado. Lo es por razones de convivencia social, política, pero también por razones de desarrollo económico, ¿no? Los márgenes de ganancia, de éxito y de desarrollo de las empresas tienden a estar muy limitados en estos contextos tan bélicos, y en estos contextos tan bélicos, quienes van a prosperar van a ser quienes tengan más dinero. Entonces, todo esto va a generar desarrollos muy inequitativos y desiguales, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto es eso, ¿no? Reconocer el papel fundamental que en esto juega las empresas privadas, el gobierno, etcétera, ¿no? En el pasado siempre la iniciativa privada habló de que siempre escucha uno, México necesita orden, pero cuando uno escucha eso, orden puede significar Pinochet intentó dar orden, no queremos ese orden. Hay organizaciones criminales que monopolizan y también generan otro tipo de orden. ¿Cómo podemos hablar, ¿no?, de la construcción de un orden democrático, de leyes, de derechos, donde se preserven los derechos humanos y que el sector privado y la iniciativa privada tome el valor de la dignidad humana y del derecho humano como uno de sus objetivos absolutamente centrales, y que gobierno e iniciativa privada promuevan ese tipo de concepciones más holísticas de la seguridad humana, donde se respeten derechos? Eso es fundamental. Por último, yo diría, por otro lado, también caer en la cuenta de que estamos viviendo un momento muy complejo, ¿no? Donde ya no es una cuestión nada más de narcotráfico o de algunas, de que empiece a expandirse, las estructuras criminales empiezan a expandirse a otro tipo de empresas ilícitas. Ahorita
la penetración de economías lícitas formales ha sido espectacular, acelerada en los últimos años, creo yo, con Peña Nieto y actualmente hablando a nivel federal con el actual gobierno. Y ahí yo creo que hay enormes retos donde creo que ustedes pueden tratar, como decía Cecilia, quizás haciendo análisis más profundos, otra vez económicos, pero también coadyuvando con distintas áreas, con fiscalías y demás, ¿no? En un propósito de desmantelar estructuras criminales. Los dejo simplemente con una pregunta. FEMSA, por ejemplo, ¿no? No es, a mí no me parece, como alguien que estudia seguridad, no es accidental que se hayan, en el último episodio de violencia, se hayan quemado muchos Oxxos. Sabemos que en muchas ciudades del país, los Oxxos, para todo fin práctico, es la banca de las economías extorsivas. Es algo que FEMSA no quiere ver, pero tendría que ver. FEMSA está interesado o están interesadas en proteger las tiendas, pero como es una franquicia, bueno, pues no tenemos responsabilidad de lo que pase. En ciudades enteras, ¿no? Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y muchas otras ciudades, gran parte de las economías extorsivas. Uno pasa por Acapulco un viernes por un Oxxo y ve la fila de taxis que están pagando la cuota semanal. Hay un problema en ese Oxxo. La cantidad de asesinatos que suceden en los Oxxos, la cantidad de asesinatos que suceden, estoy hablando de puertos, ¿no? En restaurantes, hoteles, ¿no? El que sabemos hoy en día, por ejemplo, el agua que es un problema en muchas ciudades, sabremos que estructuras criminales están tratando de penetrar en los gobiernos municipales y estatales, en aquellas agencias o instituciones que controlan el agua. De repente el agua se va por 1 o 2 semanas y entran todas las pipas a vender agua a precios muy altos. Esos son negocios de las estructuras criminales. Como ese podríamos pasar horas hablando de la penetración de distintas estructuras criminales en economías formales. Tenemos que buscar alguna forma, no dejárselo a los periodistas a que develen eso porque los matan, no dejar eso a que las organizaciones de derechos humanos lo denuncien porque les matan, sino que gobierno, sector privado y distintos sectores tenemos que empezar a coordinada y socialmente. Los Estados Unidos les preocupa muchísimo y cómo reaccionan, pues ya no vayan a Guerrero, ya no vayan a Acapulco, ya no vayan aquí, ya no vayan allá, ¿no? Esto que decías, Daniela, ya son 6 estados. Yo acabo de estar haciendo mucho trabajo, un mes pasé en el estado de Guerrero. Pues es un estado al que yo en principio no podría viajar, ¿no? Pero mucho lo que hicimos desde acá, si no viajamos a estos estados, ¿cómo podemos contribuir a la construcción de paz? Entonces, tenemos que en una lógica de derechos humanos, de paz, de desmantelamiento de estructuras criminales, empezar a sacar la información. Yo hago eco de esto que decía Cecilia, ¿no? No dejárselo a los periodistas, no dejárselo a comisiones de las verdades futuras que a lo mejor nunca llegarán, sino empezar a develar esto para poder tratar de diseñar políticas adecuadas para desmantelar. Simplemente hago, por último, eco de que efectivamente el desarrollo económico es absolutamente fundamental, pero es una condición necesaria, más no suficiente. Y esto es algo que tenemos que entender porque todos decimos, es que hay que ir a la raíz del problema. Si la economía crece y hay desarrollo, se acaba el problema. Creo que ya no. Creo que ese momento ya pasó. Ahora, ¿podemos arreglar el problema y construir paz sin desarrollo económico? No, no se puede. Pero por eso mismo tenemos que pensar el desarrollo económico de otra manera, ¿no? De manera más holística, más integral y teniendo derechos humanos y Estado de Derecho, Estado democrático de derecho al centro de lo que se haga desde sus espacios. Muchísimas gracias, Guillermo. No sé si alguien más, tenemos tiempo para una pregunta más. Si no, podemos cerrar la sesión unos minutos antes, pero bueno. Adelante, Carla. Estás en mute. Ya, perdón, no me encontraba el micrófono. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por las presentaciones, Cecilia y Guillermo. Soy Carla Bustillo, subsecretaria de Promoción Comercial y Atracción de Inversiones del Estado de Tabasco. Realmente es una pregunta para ustedes y es muy, muy sencilla.
ahorita de lo que estaban hablando y sobre todo lo que dijo Guillermo al final, el tema de derechos humanos, creo que es importante sumarlo. ¿Cuál sería para ustedes, hablando del tema de la frontera sur, que también es importante, ¿no? ¿Cuáles serían los desafíos, por ejemplo, para esta parte del sureste de nuestro país en materia de seguridad, sumado el tema de desarrollo económico? Porque sí es muy cierto, si no hay una seguridad, si tenemos cuestiones, por ejemplo, dificultades migratorias, difícilmente podemos tener una facilitación comercial y sobre todo con estados fronterizos. Mi pregunta muy sencilla es, ¿cuáles serán los desafíos desde el punto de vista de ustedes para el tema de la frontera sur, hablando de seguridad? También tenemos otra pregunta de Joaquín Galindo, subsecretario de Veracruz. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Intentaré nada más ser breve, ¿no? Creo que sí, Guillermo y Cecilia coincidimos en que hay que hacer comunidad. Y creo que este ejercicio que hoy nos reúne, que nos conecta a varios integrantes de diferentes estados, con diferentes problemas, ¿no? Platicamos con el embajador de Estados Unidos en México, una visita que hizo hace poco en Tabasco, que hizo en Veracruz, ¿no? Que el problema lo visualiza de diferentes formas, y sí es cierto, ¿no? O sea, tenemos un cáncer, coincido con lo que dices, y que hay que atacar ese cáncer radiándolo de diferente manera, ¿no? Hoy radiar todo el cáncer no nos va a llevar a nada ni nos va a resolver nada, ¿no? Y tenemos que también empezar a conceptualizar qué es lo que pasa con toda esa cadena de ese cáncer que tenemos y desde donde comienza hasta donde llega, ¿no? Leí hace algunos años un informe que daba las Naciones Unidas respecto al tráfico de órganos, y era impresionante ver la interconectividad en este movimiento de órganos entre diferentes países de primer mundo, ¿no? Y donde el reportero tuvo la oportunidad de asistir a los lugares y encontrar todavía en los lugares, incluso las medicinas, bueno, no medicinas, no sé cómo decirle, pero las sustancias que aplicaban para hacer los procedimientos en el piso, ¿no? Entonces, pues es un programa, tenemos que buscar soluciones integrales, tenemos que buscar soluciones que hagan comunidad, tenemos que empezarnos pues a ver como compañeros, como seres humanos, y creo que esa será la forma en que a través del diálogo no causa, no recuerdo la palabra que decías, Guillermo, pero no causa espesor, o sea, es un problema que tenemos y estamos claros, y yo estoy seguro que cualquiera de los que estamos aquí lo queremos resolver, ¿no? Alejandro, Daniela, Nuria, Carla, el que sea lo quiere resolver, pero es un tema que ha venido arrastrándose desde hace mucho tiempo. Hoy las sesiones que estamos teniendo de seguridad diarias y constantes, pues bueno, están poniendo el problema en la mesa. Situación que no se venía dando, no es un cambio en la estrategia, y creo que hablar del problema todos los días es algo muy sano, ¿no? Hoy tengo esta problemática y hoy estoy intentando resolverla. A lo mejor hay que verificar, hay que evaluar con el paso de los días y de los meses la ejecución de esas reuniones, hacia dónde te llevan. Pero creo que estamos en un muy buen momento para, como decían, intercambiar experiencias, intercambiar soluciones, y los problemas que hoy tiene la ciudad de, híjole, voy a poner una de Veracruz. La problemática que tiene el puerto de Veracruz a lo mejor es muy parecida a la problemática que tiene un estado completo. Entonces, el canciller trabajó, yo me acuerdo que algunos años en el ABC de la internacionalización de las ciudades, y el tema era ese, ¿no? ¿Cómo entender cómo un problema de una ciudad es un problema de un estado o de un país? Y ese es el gran reto que tenemos, agradecerles la ponencia. Yo sí me sumo y con mucho gusto aportamos, hagamos un banco de datos, pero no lo dejemos en el ejercicio, hagámoslo, descartémoslo, y pues que el día de mañana nos veamos con que se hizo algo, ¿no? Que no solo se quede en el discurso de me preocupa o creo que esto debería yo de cambiarlo, sino que estoy haciendo para cambiar mi entorno, ¿no? Entonces, muchas gracias, y eso más que nada, más que preguntar en el comentario. Muchas gracias, Joaquín. Pues adelante, Cecil y Guillermo. Muchas gracias. Los desafíos de Frontera Sur, ¿por dónde empezar? Creo que tenemos otra sesión. Necesitaríamos otra. Pero te diría, me parece obviamente uno que se repite constantemente en los medios y que no es menor. O sea, cuando hablamos de la porosidad de la frontera, me parece que hay un tema ahí, ¿no? Sin duda de cómo se mueven estos flujos, ¿no? Tanto de México hacia, ¿no?, los países centroamericanos como en la otra dirección. Ahora bien, te diría que el problema más grande, que es el mismo problema de la frontera norte, es que seguimos pensando en los indicadores de la seguridad de la frontera solamente desde el punto de vista de enforcement, ¿no? Es decir,
qué detuvimos, ¿no? A cuántos arrestamos. Y la verdad es que nos hace falta mucha más creatividad para pensar cómo medimos el tener una frontera, ¿no? O fronteras efectivas que no esté basado exclusivamente en estos números de interdicción, ¿no? De cuánto detuviste, ¿no? A quiénes detuviste. Y en la medida en que esos sean solamente los indicadores de éxito de una frontera, pues vamos a seguir pensando, ¿no? En estos presupuestos que lo que hacen es no hablar más de Fuerzas Armadas, ¿no? De tener más policías, ¿no? En las fronteras que no necesariamente facilitan los intercambios lícitos que sí queremos tener, ¿no? O sea, no se trata simplemente de, bueno, sellemos la frontera porque que nada pase por aquí. Y me parece que hay mucho, sobre todo desde sus trincheras, que ustedes pueden aportar en pensar qué otros indicadores deberíamos de considerar, ¿no? Cuando estamos hablando de una frontera eficiente, que no sean exclusivamente la interdicción y la detención de personas. Y sumándome rapidísimo al comentario de Guillermo, me parece que es muy importante también el tema de la narrativa y de cómo hablamos de estos problemas. Y me parece que el hablar también nuevamente, o sea, hay una responsabilidad desde los funcionarios nuevamente de esta criminalidad, no que pasa en otro lado, no que pasa en otra esfera que solamente es criminal y que tiene su propia burbuja. Importa muchísimo porque somos el país, como mencionaba Guillermo, de 105,000 desapariciones y nadie se despeina en apariencia, ¿no? En el país más que las familias que están buscando a estas personas. Y me parece que mucho tiene que ver también con el aceptar, ¿no? Que o sea, también es la responsabilidad de decir, bueno, incluso si fue una persona criminal, ¿no? La que desapareció, el Estado tiene una obligación, uno, de demostrar que efectivamente está involucrado en actividades criminales y dos, de todas formas, su familia tiene derecho a visitarlo en una tumba digna, ¿no? Y no una fosa común que tal vez, ojalá, algún día alguien encuentre. Y me parece que esa narrativa de cómo hablamos justamente de quienes están involucrados en estas estructuras también importa muchísimo, porque si no, en esta preocupación de derechos humanos, hemos separado completamente a un sector de la sociedad que en apariencia pues no merece un Estado de Derecho porque era criminal, ¿no? Y entonces ahí vamos a llegar a los 400,000 homicidios, ¿no? Y nuevamente no pasa nada porque en algo andaban metidos. Entonces me parece que también como funcionarios hay una responsabilidad de justamente cuando hablamos del Estado de Derecho, no solamente es del Estado de Derecho para, entre comillas, los buenos, sino precisamente también para quienes el Estado tiene que demostrar que estaban involucrados en actividades criminales. Y bueno, cierro con eso. Muchísimas gracias. Guillermo, no sé si quieras dar una respuesta de 1 minuto también para que podamos cerrar pronto la sesión y respetemos el tiempo de todas y todos. 2 ideas muy rápidas. Una es que somos un país que está, en términos de política pública, analíticamente fragmentado y somos socialmente un archipiélago, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo lo que diría, Joaquín, es que lo que necesitamos es que ya no se vean los fenómenos criminales como un asesino aislado, con una víctima aislada. Pensemos, por ejemplo, en Veracruz, y perdón por poner el caso como ejemplo, ¿no? Pero en todos los datos que tenemos, Veracruz era los estados con el mayor número de sacerdotes asesinados, uno de los estados con mayor número de periodistas asesinados, uno de los países con mayores fosas clandestinas y con mayores personas desaparecidas. Esas 4 cosas no son aisladas y van juntas, ¿no? Entonces, si las separamos y no lo pensamos con un fenómeno macro, nunca la vamos a resolver. Y ahí se requiere toda una coordinación interinstitucional que pasa no nada más por policías, ejércitos, fiscalías, sino también por desarrollo económico y por múltiples agencias de gobierno, ¿no? Entonces, trascender analíticamente la fragmentación y trascender social y públicamente la fragmentación. Por último, diría, mucho cuidado con el sur del país, pero yo pondré el lente, Carla, quizás específicamente en Chiapas. A mí me preocupa de manera sobresaliente el grado de descomposición por la penetración de múltiples grupos criminales que ha sucedido en Chiapas en el último año, proliferación de todo tipo de autodefensas, policías comunitarias. Creo yo, generalmente pensamos en otros estados, pero es uno de los estados donde estamos enfrentando los mayores riesgos. Otra vez, no se trata de verlo nada más a través de la lente de envía al ejército o la Guardia Nacional para contener migración. Tenemos que regresar la mirada a Chiapas, pero otra vez
de manera muy holística porque los niveles de violencia que se están dando en Chiapas en particular es como sumar, ¿no? Es como otra vez otro de los peores casos que hemos visto o de los casos más violentos que hemos visto en estados del norte del país, pero potenciado a los niveles de las desigualdades y los problemas estructurales de Chiapas, ¿no? Entonces, yo diría mucho cuidado con Chiapas, hay que pensarlo con mucho cuidado y bueno, gracias Nuria y Muchísimas gracias a todas y todos, sobre todo pues Cecilia, Guillermo, de verdad un agradecimiento enorme por parte de la US Mexico Foundation, personalmente yo también y de Enrique Perret. Les agradecemos de verdad a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos el próximo 7 de septiembre. Y bueno, si todos nada más pueden prender un segundo su cámara para tomar la foto final. Ahorita Ernesto nos hará una foto. Listo. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Que estén muy bien y nos vemos el 7 de septiembre. Y gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Nuria. Gracias a ustedes. Bye.